Buenas tardes. En esta oportunidad hablaremos sobre lo que es la hipocalcemia en bovinos por su servidor Carlos Augusto Velázquez. En el caso de la hipocalcemia es una enfermedad metabólica causada a causa provocada a causa de la deficiencia de calcio en la sangre, ¿no? La bajada de calcio en la sangre, principalmente por el parto, ¿no? Antes del parto o en el periparto, ¿no? Puede presentarse en forma clínica y subclínica, básicamente se pueden presentar síntomas o a veces la vaca puede presentar una hipocalcemia que no llegue a ser significante en la producción. Provoca marcadas deficiencias en la producción de la vaca, claramente, como lo contrario incluso de lo que le digo anteriormente. En este caso, la deficiencia de calcio puede causar notables pérdidas en la producción de la vaca y se presenta en el periparto, que básicamente es antes del parto, durante el parto y después del parto, ¿no? Principalmente esta se da en el momento de que la vaca está produciendo el calostro. Entonces, esta cantidad de calcio necesaria para producir calostro provoca una deficiencia de calcio en la sangre. Y se da principalmente ahí unos 3, 4 días o puede presentarse incluso horas después del parto, ¿no? Depende de la condición del animal. Sinonimia, que con qué otro nombre se conoce también como hipocalcemia puerperal, fiebre de leche, comúnmente se conoce como fiebre de leche y también como parespecia puerperal. En cuanto a la etiología, esta no es una enfermedad que, que sea infecciosa, ¿no? Que tenga un agente etiológico que la propague, sin embargo, es una enfermedad provocada por un trastorno metabólico, como se lo mencionamos anteriormente, ¿no? Como de la bajada de los calcios del calcio en la sangre. ¿Cuál es cuál es el rango normal de calcio que lleva en la sangre? Va de 8 a 10 miligramos por decilitro, que debería de estar de niveles normales. Este puede bajar un poco, ¿no? Hasta 5 de 5 en adelante todavía. Sí se provoca un desorden metabólico, pero más cuando estos niveles bajan de ahí incluso y que intervienen algunas hormonas para controlar estos niveles. La paratormona es una de las principales que colaboran en regular los niveles de calcio en la sangre, ¿no? En algo otros está la calcitonina, eh, la vitamina 3 y también, pues esta es conocida como calcitrión. Aquí tenemos una vaca, pues se le está suministrando calcio vía oral. En cuanto a la epidemiología del animal, pues se considera antes que todo una enfermedad metabólica, ¿no? Que no, o sea, no tiene patógeno. Y como se dijo anteriormente, es básicamente la deficiencia de calcio, la bajada de calcio, el nivel de calcio en la sangre a la hora del parto. Acá, como notan, ¿no? Las enfermedades metabólicas son aquellas provocadas por un desequilibrio entre elementos que ingresan al organismo, su metabolismo y los secretos. O sea, ¿cuánto metal? En este caso, el calcio, ¿no? El calcio es un elemento que, pues, hay reservas como en los huesos, pues también se adquiere mediante los alimentos. Entonces, esos son los ingresos, ¿no? Lo que van a ingresar al cuerpo, cómo está en el cuerpo. El metabolismo es cuántos estamos necesitando a la hora del parto. Se necesita altas cantidades de calcio. Entonces, estas altas cantidades de calcio bajan las reservas que tiene, bajan la cantidad de la que se ha metabolizado, entonces en la sangre resta lo que tiene. En el caso de los egresos, pues es lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? Y a veces en la producción de leche se ve mucho esto reflejado. La mortalidad por hipocalcemia puede llegar hasta un 30% y una prevalencia de 10 a 16%. O sea, vacas pueden sí, tener este problema, ¿no? En los atos. En los atos se puede ver este porcentaje de incidencia. No de incidencia porque no es una enfermedad infecciosa, pero sí de que se presentan en los atos ganaderos. En el caso de los factores predisponentes, uno de ellos son las razas. Y la genética tiene que jugar mucho en las enfermedades. En este caso, las que son de origen europeo, las vacas lecheras, eh, tienden a sufrir más por las altas cantidades de leche que se producen y de calostro a la hora del parto. Y como ustedes saben, la leche y el calostro son ricas en calcio. Entonces, estas van a restar a la sangre.
Menos propensos a sufrir son los equinos. No son tan productores de leche, por ende no tienen tanta producción de calcio y también son bien versátiles. Otro factor predisponente es la edad. Las vacas de primer parto tienden a sufrir menos. Por lo mismo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Las vacas son productoras de leche, tienden a producir, a presentar hipocalcemia. Sin embargo, las que son de primeriza, primer parto, son más resistentes. La producción de leche es mayor en comparación a las otras que son vacas de mayor edad. O sea, entonces, la vaca mayor a medida que pasan los partos, el sistema secretor va aumentando. O sea, entonces va haciéndose más grande, produciendo más leche, y entre más leche secreta el animal, más dependencia, eh, más egreso de calcio va a haber. En el caso de los otros factores predisponentes sería dieta y condición corporal. Como en todo, ¿no? La dieta del animal y la nutrición que se le dé va a ser enfocada al final y se va a ver pues al final eh, evidenciada cuánta es la nutrición que se le da al animal. Por ejemplo, en este animal a la derecha que está acá tenemos un animal con una baja condición corporal. Casi seguro, seguramente puede tener una hipocalcemia crónica si no se trata el animal. En este caso, pues se ven unos animales que están alimentándose como debería de ser. Sin embargo, para prevención se tiene que tener una dieta especial ahí. En el caso de los animales altos productores de leche, pues sí, porque son altamente productores de leche porque eh, depende de calcio, ¿no? La leche es rica en calcio y el egreso de calcio. Y según la literatura, el 0,05% de probabilidades aumenta por cada kilogramo de leche que produce el animal. Entonces es notorio. En el caso de la sintomatología, pues pueden ser en la parte subclínica donde nos presenta síntomas. Sin embargo, es cuando la vaca pare. Esta sintomatología clínica, todos los animales la van a presentar, los animales que paren, ¿no? Las vacas parenderas, porque se requiere calcio a la hora del parto, tanto para el calostro del animal como para la leche que va a seguir produciendo. Y esto va a andar entre unos 5 a 8 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, estas son las cantidades que se deberían de mantener y después recuperarse, ¿no? Medida va la ingestión y la secreción de la parte de los huesos. En cambio, eh, eh, una enfermedad, cuando ya ha progresado más, en este caso, es más notorio la deficiencia de calcio cuando se hacen análisis de laboratorio. Pueden bajar de 5 y es significativo. Puede producir enfermedades, o sea, colateralmente afecta al sistema inmunológico animal y después está más propenso a sufrir como metritis, mastitis, cetosis, entre otras muchas más. En el caso de la sintomatología, eh, eh, lo que es la clínica, ¿no? La sintomatología clínica que presenta es la última que les acabo de mencionar. El animal de laboratorio se tendrán de 5 o para abajo eh, después de las 48 a 72 horas del parto, ¿no? Porque hay grandes producciones, pérdidas de calcio a través de la leche. Y se pueden dividir en tres etapas, ¿no? Cuando el animal al principio ya comienza a tener bajas producciones de niveles de calcio en la sangre, comienza a tener tetanias, o sea, temblores repentinos, en los musculares tienden a moverse un poco, ¿no? Pues el calcio interviene en el sistema nervioso y la deficiencia de este va a provocar trastornos nerviosos. Animales de cúbito external, o sea, se echan ellos con su pecho hacia abajo, estilo como un canino, hacia abajo con sus manos hacia atrás y sus patas encorvadas hacia adelante y de cubrir lateral o muerte cuando ya se considera una hipocalcemia crónica, ¿no? Entonces el animal ya está echado, ya no puede mantenerse, porque recordemos, el calcio interactúa también en el sistema nervioso y en el sistema, en todo lo que son los músculos, los movimientos musculares, en los movimientos ruminales de los estómagos. Esto va a determinar que a evidenciar, al final va a ser evidenciado por la condición del animal, va a estar acostado, no se puede mover, no hay movimientos ruminales, incluso cuando ya se considera una hipocalcemia crónica, este animal puede presentar timpanismo seguramente, pues no hay movimientos ruminales, la producción es de gases, no hay movimiento, no hay manera de cómo se da la regurgitación de los alimentos, entonces hay una acumulación de gases en el rumen y este tiende a inflamarse, ¿no? A una protuberancia lateral izquierda, ¿no? En el ijar izquierdo, ¿no? En el caso del diagnóstico se pueden
ver sistemas, síntomas, como se mencionaron anteriormente, pero también otros, ¿no? El parálisis neuromuscular ya se lo mencioné, y también puede haber una tetania en lo que se le menciona, pero también una reducción en la lactancia del animal, de 1,2 a 3 gramos, acá en promedio 3,4, en promedio unos 2,9 kilogramos por día. La motilidad estomacal, lo que les mencionaba, el rumen y todos los estómagos pierden movilidad porque el calcio interviene en el movimiento muscular. Las vacas en comas o prostradas también. Hay varios, son varios los síntomas que pueden presentar y incidencias de enfermedades reproductivas como se mencionó anteriormente, metritis principalmente. El diagnóstico, se pueden hacer diagnósticos de campo. ¿Cómo se los diagnósticos de campo? No, son diagnósticos, métodos que se hacen para que el animal este, el diagnóstico, ¿no? Que se hace en el campo para para diagnosticar realmente si estar más seguro que sea una hipocalcemia, aunque los síntomas son bien evidentes. Una de estas es el test de coagulación sanguínea con esta, ¿no? Solución. Básicamente lo que se hace es mezclar 0,8 ml de esta solución, pues preparada en el laboratorio previamente, ¿no? Se compra al 1% y se mezcla en 2 ml de sangre y se deja coagular. ¿Por qué se hace esto? Prueba de coagulación, porque el calcio es un anticoagulante. Entonces, eh, cuando si se observa un coágulo, es indicativo que el animal posee más de 15, como les digo yo, el calcio es coagulante. Entonces, al ser coagulante, provoca en el animal que la sangre se coagule. Sin embargo, cuando la sangre no ha presentado coagulación, eh, es evidente que hay menos de 1,5 moles de calcio en la sangre. Entonces, esto ya nos va a dar un parámetro nosotros cuando nos podamos pasar y poder pasar al siguiente paso, ¿vale? Llegar al siguiente paso con un tratamiento, ¿no? En el caso de, como se dice, las muestras que se saca, pues es una muestra de sangre, ¿no? Sin anticoagulante, porque lo que está pues queriendo probar es si la cantidad de calcio logra coagular la sangre. Y se extraen los 2 ml, pues, de la sangre, ¿no? De cualquier parte de la sangre, pues ya sea de la parte de la tabla del cuello, de la cola, con tal que se extraiga la sangre y se deje reposar, ¿no? ¿Y qué es la cantidad de calcio que deben haber? Pues les digo 1,5 moles acá, ¿no? Lo menos que debe haber, o que son 3,2 eh, miligramos por decilitro. En cambio, el de fósforo, eh, cuando se hacen análisis de laboratorio, ¿no? No está de más hablarlo porque el fósforo interviene también en lo que es la vitamina 3 D3 que ayuda a la secreción de calcio. El fósforo tiene que estar entre un 7,1 a un 3,2 miligramos por decilitro de fósforo. Eh, También se utilizan otras mezclas, otros diagnósticos, otras pruebas como la dureza del agua, pero estas ya son extra, ¿no? Que son un poco más complicadas de hacerlas. Sin embargo, hay otra que es fácil, que es la acidez de la orina, solo se consigue orina del animal eh, y se mide el pH de esta. Lo complicado es que es subjetivo, es bien subjetivo, porque se tiene que apreciar en coloraciones por la cinta. Entonces, puede que por condiciones ambientales, puede ser en horas de la mañana, puede verse afectado esta coloración. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En el diagnóstico diferencial, diagnosticamos otras enfermedades que puedan parecerse como hipofosfatemia o hiposmagnesemia, mastitis coliforme, síndrome de la baja caída, neumonía de expiración, porque estas afectan la movilidad animal y pues algunas de estas también lo que es el sistema nervioso. En el tratamiento, lo mejor es prevenir, ¿no? Hay un dicho que dice mejor prevenir que lamentar, porque recuperar este animal va a conllevar inversión. En este caso, ¿qué es lo que se hace? El animal, unos 14 a 21 días antes del parto, se somete a dietas bajas en fósforo. Cualquiera diría que se tendría que dar más cantidad perdón, de calcio a la vaca. Es lo contrario, porque el animal tiene reservas en el cuerpo que están ahí inmovilizadas hasta que el animal las necesite. Sin embargo, hay mecanismos en el cuerpo que ayudan a que esta cantidad de este calcio que está inmovilizado, que está en el cuerpo almacenado, salga. Si estos mecanismos no están, el cuerpo no está
no está adaptado en ese momento para hacerlo, va a costar que este mecanismo se ponga en acción. Entonces eso es lo que se está buscando, ¿no? En este caso, las hormonas que les mencionó, la paratormona, calcitonina, calcitrión o la vitamina D3, esta ayudan a extraer la cantidad de calcio de los huesos a nivel de intestino, a nivel de riñón, por la orina. Entonces, lo que se hace es reducir la cantidad de calcio para que el animal antes del parto esté adaptado a extraer esta cantidad de calcio de estas partes que se les mencionó, de los huesos también principalmente, y del metabolismo también, pero principalmente de los huesos, porque el animal cuando llega al parto, va a haber un descenso en los niveles de calcio, sí o sí en la sangre, porque es normal ese descenso, ¿no? Por el requerimiento del calostro, la leche, y los esfuerzos que hace el animal también para la hora del parto. Entonces, estas cantidades el animal las tiene que suplir en la sangre, por lo que yo les mencioné anteriormente. El problema es que si se le da calcio suficiente al animal, se hace como, coloquialmente después si se hace Aragán y no va a creer el cuerpo, el metabolismo del cuerpo, rápidamente, no va a estar acostumbrado rápidamente a sacar este calcio de estas partes donde se almacena. Entonces, lo que será la dieta con poco calcio, con menos de 20 gramos día de calcio en el alimento. Con esto se logra tener una mejor homeostasis del calcio. Aplicar medicamentos con vitamina 3 hay quienes que lo hacen, sin embargo, es más viable la primera, porque en la primera simplemente vamos a reducir el calcio y el animal por sí solo va a controlarlo. En cambio, acá se quiere un poco regular la homeostasis, pero es bien complicado. Sin embargo, se vende comercialmente la vitamina y pues sí puede funcionar, pero la revisión y según expertos, el primero, la prevención es mucho mejor. En cuanto al tratamiento, se aplica, en este caso, Calfón. Hay varios medicamentos a base de calcio. Este es uno de los más famosos, eh, pues muy recomendado también. Entonces, este se usan animales de 500, en este caso son animales que van a pesar más de 500 kilogramos de peso o aproximadamente 500 kilogramos de peso, aunque hay animales que pesan menos eh, porque las vacas grandes, las vacas de productoras son vacas adultas ya, entonces o andan ahí o un poco menos, pero no van a ser animales pequeños porque la hipocalcemia es principalmente en parto que se dan, ¿no? Por lo que, por los factores que les mencioné anteriormente. Entonces, las dosis pueden variar de 80 a 100 hasta 120 incluso mililitros. Pues ya puede ser distribuida en varias partes, varias vías de administración, como puede ser intramuscular, subcutánea, intravenosa. Eh, esta se puede aplicar mediante esto. Y esta ha sido la exposición. Muchas gracias.